con el amigo que se hace con el abogado, pero resulta que al final del capítulo pues le sucede algo trágico, entonces te da una tristeza tremenda este tipo de situaciones. Tenemos un dato. Sí, definitivamente es grandioso. Realmente son estos dos maestros en la cúspide de su poder, entonces tanto a nivel guión como a nivel artístico en cuanto a las ilustraciones es grandioso. Vuelvo a repetirlo, como ya lo había dicho anteriormente, es algo muy particular de ellos, muy muy particular. No hay otro cómic que se le parezca. Realmente tienen todas esas influencias en la palma de la mano, ¿sabes? Sí. Y las usan de una manera excelente. Definitivamente Black Sad es una de las mejores historias noir. O sea, independientemente de si es en cómic o en novela o en cuento corto, creo que está a la par de todos esos grandes, ¿sabes? De todos los grandes, como sí, por ejemplo las grandes historias como El Halcón Maltés, como las historias de Philip Marlowe, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un tema que por lo menos aquí en Occidente tampoco es un género, más bien que aquí en Occidente, que estamos inundados de superhéroes, generalmente no lo vemos en esta bien forma. Hecho, ajá, no se nota bien hecho, o sea, no tiene gran presencia, no encuentras grandes obras que digas, wow, este es un género también del cual me hago fan, o sea, no hay mucho que puedas rescatar de eso, y Black Sad llega como un estandarte, un respiro de hecho a todo esto que leemos del diario, para darte a reflexionar, para darte ¿cómo decirte? Una inspiración artística, porque el arte es bellísimo. Está muy muy bien elaborado. Todos los personajes, ya lo habíamos dicho antes, son súper carismáticos, muy reconocibles uno del otro. Cada uno tiene su propia apariencia, su propia figura, sus propios pequeños elementos que los hacen reconocibles el uno del otro. Ningún personaje, aun cuando son animales antropomórficos, entonces aun cuando hay muchos gatos, muchos perros, muchos lo que sea, ninguno se parece entre sí. Todos y cada uno de ellos tienen algo que lo hace distintivo, y eso incluso también es en los diálogos, ¿sabes? A nivel diálogo, ninguno habla igual que el otro, entonces cada uno tiene su propia voz, cada uno tiene su propio carácter, su propia personalidad, bien definida, los hace muy reconocibles, y te terminas enamorando de aquellos de los que te tienes que enamorar, te terminas encariñando con los que te tienes que encariñar, y terminas odiando también a los que tienes que odiar. Incluso hay veces en que también empiezas odiando a un personaje, terminas amándolo. Y al revés, empiezas amando a un personaje y traición. Sí, entonces, definitivamente. Es algo grandioso, y es algo que muchas veces el espectador o la audiencia, en este caso el fanático del cómic, el lector, pasa por desapercibido, ¿sabes? Uno realmente nunca se pone a pensar en la importancia que tiene la buena caracterización, la buena escritura de un personaje, porque podrás ser el mejor escritor de tramas, pero si tus personajes no tienen una voz propia, no cargan esa trama con sus propias personalidades y características, entonces prácticamente son intercambiables el uno con el otro. Sí, ¿no? Y no conectas con ninguno, se te hace acartonado un personaje, no le da sentido, no conecta con la historia, y eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Realmente diseña bien cada personaje, te pone al obsesivo, te pone al drogadicto, te pone al mafioso, te pone al escurridizo, te pone no sé, algunos estereotipos que se te ocurran, pero te los construye bien. O sea, tienen su razón de ser, tienen, incluso de repente les platicaba hace rato de una urraca que se ve involucrada en el secuestro de un niño, y al principio como que terminas, como que empiezas como que lo odias, como que dices, este es un vividor, este es un malviviente, pero al final te das cuenta de sus motivaciones, de sus razones, y conectas con él y te encariñas con él y sientes cierta ternura por la situación en la que se desenvolvió la historia, y dices, ay, qué triste, qué mala onda, pero lo construyen muy bien, está muy bien hecha la historia, tienen mucho sentido sus personajes son muy humanos, para ser animales son muy humanos. Sí, justamente, todos tienen una forma particular de vestirse, todos tienen alguna característica física reconocible. Por ejemplo, en el caso de Black Sad, de John Black Sad,
Es un gato negro, pero tiene una pequeña mancha blanca alrededor de su boca. Entonces, además, juntas eso con el hecho de que él siempre está vestido con un traje de color verde. Entonces ya ahí tienes una figura reconocible. Agrégale a eso su caracterización, su forma de pensar, su forma de hablar, y ya tienes un personaje hecho y derecho. Sí, definitivamente. Y lo mismo con todos los demás. Sí, al final la realidad es que tienen que leer el cómic, buscarlo tanto, al menos hasta como en línea, porque es completamente un agasajo, sí. Un agasajo leerlo. Es de esas historias que quisieras que no terminaran, pero que al mismo tiempo dices, está bien que haya terminado ahí, porque si me dices más, como que le va a perder esa magia. Entonces, realmente está muy, muy padre el cómic. No hay muchas historias ahí de animales antropomórficos, películas, etcétera, pero bien lo decía Freddy, esto es único. Realmente este es único, retoma elementos muy bien de la novela policíaca, hace muy buenas críticas sociales. El arte, cada viñeta, te puedes detener entre cada viñeta y encontrar detalles tras detalles tras detalles de lo que el artista puso. O sea, el arte es precioso, la historia es buenísima, el guión es excepcional, 100% recomendable. Realmente, si hay posibilidad de que lo consigan, pues mejor, porque esto va a permitir a que se produzcan mejores, cómics de esta calidad. Realmente va a permitir que se produzcan cómics de esta calidad. Y esperemos que nos sorprendan otra vez 10 canales y Garnido en algún futuro con alguna nueva historia de Black Sad. Sí, justamente. Sí. Bien, pues ahí tenemos más acerca del cómic, que lo único que esperemos que les den es ganas de leerlo, ganas de conseguirlo. Hay mucho que podríamos decir, pero en fin, la última palabra se las dejamos. Y pues terminamos con en este segmento con un poco de lo que vimos en cuanto a sus influencias para escribir este cómic. Y pues ahorita vamos a platicar un poco de lo que sucedió después, qué pasó después de que se publicara el cómic y qué nos podría deparar. Sí, bien, así es. Nos vemos. Estamos en el cuarto y último segmento de este podcast, en el que estamos hablando de una maravillosa obra de arte llamada Black Sad, un cómic policíaco con elementos de crítica social, crítica política, crítica de todos los tipos. Realmente 100% recomendable. Y pues vamos a ver un poquito qué siguió después de publicarse el cómic. Lo único que sé, y me acabo de enterar, es que salió un videojuego. No, chavo, y eso es muy reciente. Ajá. Pero antes, ¿qué más? Bueno, pues en cuanto a influencia así totalmente directa, pues sí es un cómic bastante influyente, sobre todo en la escena europea. Es muy conocido, muy muy conocido. Inmediatamente fue trasladado obviamente al mercado estadounidense, porque pues vamos, ellos cada vez que ven un éxito pues se lo traen, porque saben que también probablemente será un éxito en tierras gringas. Hasta donde yo sé, esta edición que nos trajo Panini Comics, corrígeme si me equivoco, Geo, pero creo que es la primera vez que este cómic llega a tierras mexicanas en una edición que es totalmente mexicana. Sí, definitivamente. En algún momento llegó por parte de Editorial Norma, pero era importación. Sí, eran, como en algún momento lo comentaba, cada capítulo. O sea, llegaba así como que podías conseguir, por ejemplo, el capítulo de Alma Roja, el capítulo de Amarillo, pero individual. Nunca había llegado como lo tenemos ahorita, en una edición integral. Y literal lo dice así, edición integral. Sí, es la edición integral. Todo lo que ha sido publicado de Black Sad hasta el momento está en un solo libro totalmente recopilado. Bueno, pues en fin, después de... por cierto, para responder un poco tu pregunta, sí hay 2 nuevos capítulos de Black Sad programados. Mira. De hecho, originalmente uno de ellos iba a ser lanzado, me parece que en el 2016, 2019, o si no acaso en el 2019, algo por el estilo. Pero el caso es que todavía no ha sido lanzado. Se espera que se lance probablemente este año, hasta donde dicen los rumores. Ajá. Pero sí hay, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales sí han confirmado que tienen 2 nuevas historias ya siendo trabajadas y ya prácticamente casi listas para completarse. Entonces sí, Black Sad continúa, señores. Sí. Esperemos que también alguna editorial, ya sea Panini o cualquier otra, nos traiga también esas nuevas historias, porque en serio es wow.
Sí, esa es la palabra. Wow. Sí, definitivamente. Y no nos importaría esperar más, porque al final de cuentas, comentábamos en un principio, la primera historia se publicó en el 2000. Y la última en la que aparece en este libro es del 2013. O sea, 13 años para tener 5 historias que se compilaron en esta edición. No nos importaría esperar un poco más para tener otra bella joya que se sume a la corona de Black Sabbath. Sí, exactamente. Siempre vale mucho la espera, sobre todo si es recompensada con una calidad de este tamaño. Y bueno, definitivamente es, como ya decíamos, un cómic muy influyente, tanto así que incluso, déjame darte este dato, se quería hacer una adaptación a película. Fíjate que comentábamos eso hace rato, que bueno, a mí se me antoja como para una serie más que como una película, pero no sabía. De hecho, en el 2006, la revista Variety reportó que una adaptación a película de Black Sabbath estaba en desarrollo. Supuestamente iba a ser producida por Thomas Langman y iba a ser dirigida por Louis Leterrier. Para los que no sepan quién es él, tal vez la saga de películas de El Transportador les suene un poco. Estas películas de acción con Jason Statham. Él fue el director de esa saga de películas. Y aparte también tal vez lo conozcamos más aquí en Occidente, o más bien en América, porque él fue el director... ¿Tienes llamadas ahí, muchacho? No, bueno. Nuestros productores querrán saber un poco de quién te está llamando en horas de trabajo. Sí. En fin, me descubrieron. Antes de que me interrumpieran, Louis Leterrier también fue el director de la película del Increíble Hulk. No la primera, sino la más nueva, donde estaba Edward Norton como la versión de Edward Norton. La que ya está dentro del universo cinemático de Marvel. Él fue el director. Ahora, a mí, seré sincero, yo no quisiera una película de Black Sabbath, ni animada, ni de ninguna manera, porque te lo había comentado antes a ti, Geo. Sí. Yo siento que cuando una historia se hace en un formato o en un medio específico, es, a mi parecer, porque los autores estaban precisamente dispuestos a usar las fuerzas y debilidades de ese medio en específico para contar dicha historia. Sí, viéndolo así, la verdad se me hace muy difícil, por ejemplo, verlo en una película. O sea, no me imagino realmente que puedan captar esa esencia de todo el cómic en una película. O sea, no, creo que no es posible. Por mucho que tengas avances tecnológicos en cuanto a animación o en cuanto a, ¿qué se te ocurre? No sé, stop motion o algo, no pueden captar esa esencia que tiene todo el cómic. En sí. No lo creo posible. Sería interesante, pero claro, siento que de algún modo sí se le perdería algo de esencia. O sea, el cómic tiene esencia propia, tiene vida propia, conectas de alguna manera. Tiene su propio ritmo, lo lees de una forma muy específica, las secuencias se desarrollan de una forma también muy particular. Entonces, replicar eso en otro medio artístico totalmente diferente es, pues, prácticamente imposible, ¿sabes? Incluso vamos al punto de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hacía películas que eran adaptaciones de trabajos que ya se habían hecho, por ejemplo, en novelas, como La Naranja Mecánica, como el mismo 2001, Barry Lyndon era una novela. Prácticamente la gran mayoría de sus películas eran adaptaciones. Ahora, la cosa es que Kubrick era lo bastante sabio como para saber que él no estaba adaptando la historia de la novela como tal a la pantalla. Kubrick estaba haciendo su propia versión. El 2001 de Stanley Kubrick no es el 2001 del libro del Clarke, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, ajá. Sí, no es para nada la misma novela. Su Resplandor, el Resplandor de Kubrick, no es el Resplandor de Stephen King. Entonces, en ese punto, Kubrick sí era muy sabio al decir: yo no estoy haciendo una adaptación. Este no es la obra fulanita de tal, del autor fulanito de tal. Esta es mi obra
o sea, totalmente mía, es mi versión. Ajá, sí. Incluso le cambiaba muchas cosas, ¿sabes? O sea, muchas partes. Su propia interpretación. Exacto. Además de él como gran director,